México subordinado. La subordinación en la etapa neoliberal. Cuarta parte. Miguel de la Madrid, 1982-1988. Crisis neoliberal y el inicio del salinato. Sección 12. Esta es una obra del maestro Héctor Alejandro Mora Gallardo. Octubre de 1987. El crack de la bolsa. La Bolsa Mexicana de Valores fue privilegiada desde el gobierno de la madrista con el propósito expreso de otorgarles a los varones del dinero una institución pecuniaria avanzada con la que fueran compensando la pérdida de la banca, compensando y superando los dividendos obtenidos, dado que la bolsa en el mercado mundo capitalista comenzaba a conocer su apogeo, debido a ser un instrumento financiero más sofisticado y apto en el manejo del capital dinero, cuando las políticas económicas de corte monetarista van a ir estimulando la especulación. En compensación de la caída del crecimiento o ganancia industrial, la ganancia fácil resulta más atractiva en una etapa de desquiciamiento capitalista. En México, el gobierno del cambio le otorgó a la bolsa concesiones y privilegios especiales en detrimento de la banca. Exención de impuestos, legislación ex profeso para ampliar sus redes y alejar a la banca de toda participación en la intermediación bursátil, facultades para ser copropietarias de empresas industriales, apoyo sin fin para promover su expansión y facilidades para irrumpir en áreas que solo competen a los bancos. El gobierno creaba una casa de Pluto, otorgando toda clase de facilidades y solapando las anomalías que con frecuencia cada vez mayor se suscitan aquí. Y hace poco, por vigilar ese mercado especulativo, que con rendimientos promedio de 630% en los primeros 9 meses del año, con una pírrica aportación al aparato productivo, ha sido la sensación en los círculos financieros internacionales. Certero informe que daba cuenta de que tras de la salida de Jesús Silva Herzog de la Secretaría de Hacienda, su suplente, Gustavo Petriccioli, vino a ser el artífice del desarrollo de la bolsa en México, cual sujeto adecuado en el momento preciso, ubicado en el gobierno para impulsar el crecimiento de los agentes financieros no bancarios. Siendo un experto en la materia, propositor de un estudio sobre instrumentos bursátiles, expresidente de la Comisión Nacional de Valores, no era un advenedizo improvisado, sino un estudioso formado para realizar el trabajo en el momento oportuno, haciendo posible, a partir de su ingreso en la Secretaría de Hacienda, que la Bolsa de Valores viviera auges insospechados, combinando medidas de política económica con factores externos. Habiendo sido espectacular el auge de la bolsa desde fines de 1986 y sobre todo durante los primeros meses del 87, pues en ese lapso el índice de precios y cotizaciones se incrementó de 45,000 puntos a 387,000. Desde antes del quinto informe de gobierno, los movimientos de la bolsa evidenciaron la tendencia a hacer crecer los caudales bursátiles, cuando Nacional Financiera, Nafinsa, coloca acciones de su fondo de inversiones por 50,000 millones de pesos, generando en tan solo 3 días ganancias de 11.4%. Es decir, hubo una deliberada oferta bursátil para promover el mercado al alza, pretextándose que la bolsa crecía en resultas de la confianza tenida en el desempeño de la administración de la madrista. La mano negra de la política económica implementada por el gobierno tecnocrático se advierte en el objetivo procurado como una parte fundamental de un giro hacia una política de corte crematista a favor de los capitalistas. Lo cierto es que el gobierno se planteó el objetivo de centralizar el capital en el sector privado vía las casas de bolsa, para lograr otro tipo de crecimiento económico sustentado en la lógica empresarial, es decir, en las leyes del mercado y ya no en la inversión pública. Ese objetivo se encuentra en el Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo. Contempla inclusive la participación de la banca nacionalizada en el apuntalamiento de las casas de bolsa. Sobre advertencia no hay engaño. Hacienda se deshizo de la casa de bolsa Somex
para dejar todo el campo bursátil al sector privado y estableció normas de operatividad privilegiadas. Estando de por medio el propósito gubernamental de procurar inversión en pesos e incrementar el mercado monetario nacional con la divisa nacional. El gobierno amarró el auge de la bolsa con la política económica a través del manejo de las tasas de interés y el tipo de cambio. Mediante la reducción de las tasas de interés, cayeron 30% en términos reales en un año y medio. Se propició el alza de los precios de la bolsa. Como en la bolsa se invierte en pesos, era importante mantener el tipo de cambio con un desliz menor a la inflación, para que no fuera negocio comprar dólares, lo cual fue posible por las reservas de divisas acumuladas en 15,000 millones de dólares. Empero, los diversos y divergentes elementos que determinan el mercado monetario, no actuando a favor de la productividad industrial, sino de un consumo exacerbado, convierten el auge de las bolsas en un casino en el que ganan los más avesados especuladores y los procedimientos crematísticos terminan por desfavorecer a la economía. Las variables mercantiles externas, una vez más, jugaron a favor de la inflación. Las bajas en las tasas de interés internas no ayudaron a incentivar la producción y sin control de precios se ocasionó que la captación bancaria disminuyera en 8.3% en los 8 meses anteriores al crack, mientras que los precios se incrementaban por la secular intención de los empresarios de aumentar sus ganancias. Dinero encarecido, mercado al alza, inflación que advertía una nueva devaluación, cuando se sabía que los funcionarios mismos realizaban compras de dólares. La apoteosis al alza bursátil alcanza su clímax en la apertura de la bolsa el lunes 5 de octubre de 1987, al conocerse la designación de Carlos Salinas como presidenciable del PRI, nombramiento 100% agradable para los varones del dinero, disparándose de inmediato el bullicio especulativo en el mercado de Pluto, denotándose la mano negra de Hacienda, contándose con la implementación de los certificados de la tesorería, CETES, en un 70% de las operaciones totales, sugiriéndose la intención oficial de provocar auge. Más el exagerado incremento repentino en las operaciones de aquel lunes 5 de octubre auguraban una subsiguiente caída. Y a pesar de que los potentados dirigentes venían actuando con absoluta independencia, aquel lunes el presidente de la Comisión Nacional de Valores, Lorenzo Peón Escalante, decidió suspender operaciones de remate, puesto que a menos de una hora de iniciadas, el indicador bursátil había subido 29,000 puntos, más de lo que se había incrementado en los 4,5 meses anteriores. El típico juego de un alza jumbo a la que se sigue una caída estrepitosa se asomaba. El viejo truco de vender al alza para después comprar a la baja, ya con millones agenciados en el intercambio. Haciendo uso de la manipulación de cuentas y rumores propiciados para conducir a los pececitos a las redes embudo, tras de las cuales los esperan los tiburones dispuestos a engullirse miles de incautos, los que atraídos por el boom y decepcionados de los bajos rendimientos que otorgaban los bancos, acudían a la bolsa con la esperanza de acrecentar de manera repentina sus ahorros. Habiendo sido incitados en las semanas previas al destape de Salinas, augurándoles que con la designación del futuro presidente priista, las acciones se elevarían hasta los techos de los rascacielos. Y la burbuja se infló el lunes 5 de octubre, augurando la reventadura. La intervención previsora de la Comisión Gubernamental, facultada por la ley, disgustó sobremanera a los adoradores de Pluto, pero emplearon el impulso bien intencionado de Peón Escalante a su favor. Efecto judo. Con el refinado proceder fraudulento que caracteriza a los varones del dinero, aprovecharon pues la intervención de la comisión para achacarle a esta la catastrófica caída, tras haber ordenado la suspensión por una hora de las operaciones en procura de serenarlas. Las autoridades gubernamentales después de estas debacles quedaron conturbadas, viéndose presionadas por los varones para que no volvieran a intervenir en el libre mercado coto privado de los agiotistas, que por sí solo se regula.
El mundo hoy en día lamenta la eficacia de esta autorregulación. El trasiego insulso del dinero, no favorable a las actividades productivas ni al bienestar de la ciudadanía, comenzaba a conturbar al mundo mercado. En resultas de que el fenómeno bursátil especulativo estaba ya generalizado. Una semana después se desplomaban las bolsas en Nueva York, Londres y Tokio, por lo que para el lunes 19, 2 semanas después, volvió a darse en México un crack, esta vez más grave, presentándose una caída en cifras históricas, 132.557 puntos, que significaban el 42.18% del total de la bolsa, equivalente a unos 20.000 millones de pesos. ¿Para cuándo se suponía que la recuperación habida en los últimos meses bastaba para garantizar el prodigioso auge bolsero? Acontecía que la caída internacional volvía a inducir a México en la debacle. La caída de Wall Street ocasionó una baja en el índice mexicano de 52.000 puntos, en otro lunes negro, proseguido el martes con otro bajón de 35.000 puntos. Y ya era grave el asunto. Desde el inicio de la baja artificial el martes 6 a las caídas trágicas del lunes 19 al martes 20, el indicador bursátil había perdido más de 142.000 puntos, que equivalen a un desplome del 30% y que en pesos significaban 20 billones de pérdida, teóricamente para el mercado, pues. Por lo que esta vez, a la limón, los intermediarios privados y los del gobierno participan en el salvataje. Por supuesto, era como era de esperarse en los momentos de apuro. El secretario de Hacienda interviene brindando el apoyo oficial, entiéndase, los recursos públicos, dineros para asegurar la debida fortaleza y liquidez de las instituciones, así llamadas y consideradas financieras, cuando que el juego no dejaba de ser propicio para la ganancia de los escualos, pues a la baja las casas de bolsa compraron las acciones devaluadas a precios de ganga tras de 2 semanas depresivas. Las compras fueron tan voluminosas que ya el miércoles el índice recuperó más de 19.000 puntos. La acción devoradora en la pecera se consumaba. La mano negra del mercado, con la complicidad del gobierno, realizan la magia negra bursátil, beneficiando a los adoradores de Mamón en el templo del borrego dorado. Así sea su sucursal virreinal, no deja de proporcionar cuantiosas ganancias para los nacionales y extranjeros. Sígase la pista del dinero. Se trató de una decisión concertada entre las principales casas para hacer más escandalosa la caída. Maquinación de tiburones, dueños y señores de su pecera, propietarios del 70% de la cartera, cuyo caudal total ascendía en algo más de 2 billones de pesos, pudiendo, obviamente, con tal cúmulo, manipular el mercado en su favor. Siendo las casas más grandes al comando de la bolsa, Operadora de Bolsa, Inverlat, Acciones y Valores, Probursa, Acciones Bursátiles, Inver México, Prime, las que controlaban la pecera y sus redes. Es decir, quienes estando al comando del negocio pudieron sortear 2 semanas a la baja para terminar haciéndose con la parte del tiburón. Conclusión: un gobierno inmiscuido en la praxis monetaria neoliberal iba camino a convertirse en el peor de todos.